Y ponlo en el canal también. Yeah, totally. I am not sure. Sole, I'm really here as tech support, and I don't know the run of show as well as Vero and Sole. I'm here. I was setting the Spanish recording. It's happening now only for the computer. What do you need, Laura? Oh, they're just for interpretation. If there's any segments that people are going to read off of like a paper, it's just really helpful for them to have that in front of them to be able to, because people speak faster when they're reading. Yeah. No, nobody has anything except for Pat, and we'll remind him that he needs to speak slowly. And I call him because he needs to ask help for the interpretation. Is it possible for his wife to help him get into the English? Yeah, should be. Okay. I mean, she set him in. Oh, okay, thanks. Hello. Hi, Brad. Hi, Pat. We're trying to sort out your interpretation. I think Pat's on the phone with Vero. I'm right here. I think he's on Zoom. I think she might be talking to somebody else. Pat, can you hear me? It's Tom. Yes. Do you think you could get Susie or somebody to help you click the right interpretation selection? Because we're worried you're not going to get it. Sorry? To click what? I had Veronica in my ear, so sorry. No problem. Were you just speaking to Vero then? No, yeah, she was on my hung, phone at the same time. I hung up. You tell him. Oh, okay. So sorry, Pat. Is it possible to get somebody to help you to just click the right interpretation? Because at the moment you won't hear what people are saying when they speak Spanish. Oh gosh, no, there's no one here now. Susie stayed just to get me hooked onto this, and now she and a friend are walking our dog for about an hour. Okay. So, where is that thing? Oh, maybe I can try to find it myself. Sure. So it's right at the bottom of the main screen, the globe, and if you can click on the globe, I think at the moment The bottom center, bottom left, bottom right. Bottom, just to the right of where it says share screen and reactions. Interpretation globe is just to the right of that. Okay. Sorry, I'm dealing with a magnifying glass that does this too. No problem. No problem. I don't see a globe at all. I see some dots, then I see a square. Okay, from the right so to the left of the dots, maybe. There's a square after that. Yeah, move to the left again, and you should reach a globe that says interpretation. It something. says, doesn't say, if you can click on. It says apps. Apps, it says. The next go one, to the left of that again. Yeah. Yeah, the next one is the interpretation. There's a smile there or something. It says responses before the or smile. something. Oh, that's weird. So I'm wondering if Pat's got an old version of Zoom. It's to the right of the smile, or it should. Yeah, but to the right of the smile is a thing that says apps. Maybe he's got to click on more. Maybe he's got to go right to the right. I'm sorry. No, it's on the left of the smile. Okay. Not on the right. Is it on Pat's? Okay. Oh, there is a globe there. Yes. Oh, great. Click on that. Okay, I'm going to click on that. Okay. And if you can see English, that's what you want to click on.
I don't see It any should get options above of the any kind. globe should now be a drop-down menu. So if you go up, it should, I there's don't a, see a drop-down menu. There's, or drop-up menu. You might have to go up from the globe. okay, there's another thing in the way. Text is coming out here. I think it's recording. My program is now taking everything I say and putting it on a document. So let me see if I can get rid of that without causing Okay. disaster here. I wonder whether Vero should start, we should let people in and we'll try and sort it out while Vero's introducing. Does that make sense? Sorry? It's a bit after the hour now. I think we should, what do you think, Vero? We should just start and try and work it out? Yes, I was sending them message. Sure. Or do you think we wait a bit longer, Vero, and just try and sort this out first? Well, when I'm talking, you don't need to No, it's only the have a questions, problem. Pat. And I Yeah, guess so we maybe can, during that at the quiet time worst- afterwards, I could be offline and you could help me with it then or something rather than Yeah, sure. cause delay for people. Yeah. Okay. So Vero, leave it to me and Pat. We will try and get a solution, but at worst, we just have to repeat the questions in English. Okay. Yeah. Bueno, Okay. I will Should we let everyone people in? Okay, you will. Okay, great. Hello? Hello? Laura, can Oh, I good. can't I don't find the recording now. Am I not a host anymore because I make you co-host? It's recording already, Vero. Ah, okay. Yeah. There- Yeah, but this can is recording record the English. Spanish. I can record English for you. Thank you. Thank you. Okay, I let Perfect. everyone. And I'm going to get a warning, right? A 5-minute warning or something when I get close to the end. Yes, Yes, Pat. Thanks. Hola a todas y todos. Estamos aquí todavía resolviendo algunas cuestiones de interpretación, pero pues bienvenidos a todas y todos. Vamos a comenzar. Como me veo yo sola en la pantalla, los extraño mucho, entonces voy a poner la galería. Sí, ok. Bueno, me da realmente muchísimo gusto contar con tantas personas, tantos aliados, tantos amigos y amigas. Todos deben tener la facilidad de la interpretación en el globo terráqueo en la parte baja de la pantalla para que escuchemos desde el principio todo. ¿Me pueden decir si me escuchan bien? Yo no escucho nada. ¿Sí? Sí te escuchamos. Perfecto, gracias. Bueno, vamos a empezar. El grupo ETC y el panel internacional de expertos en sistemas alimentarios sustentables les damos la bienvenida a esta primera sesión de alertas tempranas y sorpresas predecibles. Una invitación a reflexionar sobre el futuro de nuestra alimentación y de nuestro trabajo en general en las organizaciones en las que estamos y cómo podemos hacer algo para modelar el futuro, para incidir en el futuro, si es eso posible acaso, ¿no?
Varias y varios de ustedes conocen de antes al grupo ETC. Para quienes nos acompañan por primera vez, les contamos un poco. El grupo ETC es una pequeña organización internacional con staff en Filipinas, India, Argentina, Reino Unido, México y Canadá. En nuestro nombre, Grupo ETC, la E alude a la erosión de la naturaleza, de las culturas y de los derechos. La T refiere al seguimiento que hacemos de las tecnologías y la C también al seguimiento que hacemos de las corporaciones, del poder de las empresas. Investigamos y divulgamos información, por ejemplo, sobre los impactos de las tecnologías digitales en la naturaleza y en las capacidades humanas, el creciente dominio de los sistemas alimentarios por un puñado de compañías, las soluciones falsas al cambio climático, a los problemas del clima, de la contaminación. Por ejemplo, la geoingeniería, ¿no? El grupo ETC pues, ha sido pionero en investigar las manipulaciones de los sistemas del planeta Tierra. Nuestra historia comenzó defendiendo la agricultura campesina, especialmente las semillas, cuando se volvió evidente que la agroindustria no pararía en su destrucción de la biodiversidad y las posibilidades de autonomía de los pueblos y comunidades, con tal de maximizar el lucro, incluso a costa de la salud humana y la salud de la madre tierra. Esta es la primera de 3 sesiones en las que estamos proponiendo pues un marco, tal vez una metodología para pensar en la historia, pero también para pensar en el futuro, para reflexionar sobre el futuro y fortalecer el trabajo que cada quien hace en sus países, en sus organizaciones. Entendemos que sin la convergencia de todos los esfuerzos aquí representados, por la vida campesina, por la salud, por la educación de las futuras generaciones, por los derechos laborales, por los derechos de las mujeres, sin el periodismo, porque aquí tenemos periodistas, sin la educación popular, sin la ciencia comprometida, pues sin esa convergencia será imposible oponernos a la enajenación y la destrucción de los bienes comunes de la humanidad. Se trate de los cultivos que nos alimentan, o de la integridad del clima, o de la vitalidad que necesitan tener pues, los que vienen después de nosotros, ¿no? Para esta primera sesión escucharemos a Pat Mooney. Perdón, él es fundador del grupo ETC, quien toda su vida ha debatido las políticas alimentarias mundiales y las tecnologías dominantes que hacen precisamente que la alimentación sea un lujo en vez de un derecho. Pat recibió en 1985 el Right Livelihood Award, o también conocido como Premio Nobel Alternativo, que otorga el Parlamento sueco. Es autor y coautor de varios libros sobre la política de la biotecnología y la biodiversidad, y sus contribuciones son enormes en el área de la gobernanza global, la denuncia del poder de las corporaciones y los monopolios de la propiedad intelectual. Disculpas, Pat es integrante del panel de expertos en sistemas alimentarios sustentables, la organización hermana con la que desarrollamos estos eventos. Si podemos, compañeras Sole, Laura, poner en el chat la liga tanto al sitio del grupo ETC como al sitio de IPES Food. Entonces, el formato que tenemos es muy directo. Vamos a escuchar la reflexión de Pat sobre cómo pensar en el pasado y en el futuro, unas propuestas de Pat, y luego nos vamos a expresar. Esta primera sesión la nombramos Mirando hacia atrás, como para forzar la memoria y el análisis sobre qué cosas vimos, pero tal vez no hicimos caso, o hubiéramos resuelto de otra forma, o ustedes dirán, ¿no?
La segunda sesión se llama Mirando al Futuro, el 19 de mayo, y ahí el ejercicio va a ser explorar lo que vemos en el horizonte. ¿Qué señales nos están llegando de cosas que podrían cambiar la forma en que trabajamos, en que vivimos? Pero al mismo tiempo vemos que no se está tomando acción o cómo estamos enfrentando lo que se ve en el horizonte. Y la última sesión se llama Aprendizajes para recibir el futuro. Habremos desmenuzado tal vez un caso que entre todos seleccionemos de las señales que vemos en el futuro y ponderaremos en la última sesión si estamos aprendiendo algo de esta forma de reflexionar hacia atrás, hacia adelante, en un marco que no sea pues el programa del año siguiente o la siguiente reunión internacional o el siguiente ciclo escolar, sino más allá. Ese es como realmente el reto, ¿no? Y bueno, al final de la reunión, de las 3 reuniones, la idea es que habremos intercambiado muchos puntos de vista, nos habremos conocido un poco más, queríamos ir más allá del ámbito del que venimos, que es el ámbito de la agricultura y la alimentación, para invitar personas que están trabajando, organizaciones, en la divulgación, en la educación popular, en la formación, en el activismo por la salud, etcétera. Y estaremos facilitando las compañeras y compañeros de ETC Group, que somos Soledad, Tom, Laura y Verónica. Y bueno, con esto les dejo a Pat. Si hay preguntas o consultas o algún problema, pues en el chat estamos atendiendo lo más posible. Muchas gracias y Pat, tienes la palabra. Thank you very much, Veronica. I must say it's really Muchas gracias, Verónica. Debo decir que es un placer poder compartir este espacio con tantos antiguos amigos que no he visto a muchos por mucho tiempo, incluso buenas organizaciones que hemos trabajado a través de las últimas décadas, y realmente aprecio que este grupo ETC ha levantado algunas de las piezas que trabajamos juntos con mi hermana, que tiene que ver con el movimiento del alimento. Había mucho entusiasmo en cuanto a lo que entonces llamábamos carrera 1, y ahora se ve como sorpresas predecibles. Es una de las áreas más importantes que estábamos debatiendo y viendo con todo este movimiento del alimento, y me alegro mucho que esté continuando de esta manera con tanto entusiasmo. También es bueno poder ver ahora, tener la oportunidad de explorar un poco de la historia y poder ver un poco más de las sorpresas del pasado, aquellas no predecidas y aquellas que sí fueron predecidas, se pudieron predecir, y la sociedad en diferentes niveles de actividad, de lo global a lo local, y también en términos del alimento, de salud, del ambiente y otras áreas y movimientos en los cuales nos encontramos. Mirando con diferentes áreas, y ahora estamos con sorpresas predecibles, y en realidad creo que nos fue bastante bien en la sociedad civil al poder ver el tema de las sorpresas. A través de las décadas hemos sorprendido a gobiernos, los medios, a veces a nosotros mismos incluso, bastante seguido, con información bastante explosiva. Uno de los hitos de la sociedad civil ha sido, en mi experiencia por lo menos, ha sido el poder tener nuevas maneras de ver cosas, maneras nuevas de entender las cosas, información y datos nuevos que tiene aquellas personas claves del mundo y los hace repensar su posición, y nos da la oportunidad de poder seguir adelante en algo que tal vez de otra manera no hubiésemos podido lograr. Y eso sí se va hacia bastante atrás. En mi experiencia, una de las primeras ocasiones fue lo que se llamaba inicialmente el boicot Nestlé,
que fue dirigido por diferentes organizaciones juntos, donde había diferentes campañas en contra de la fórmula infantil, y tuvo un impacto, choque en el mundo, un impacto de shock, y eso causó que todos los diarios y las personas, los diferentes medios de comunicación pudieran sacar comunicaciones, y debido a esas declaraciones pudieron dar los datos de todo lo que estaba sucediendo con los datos de la fórmula instantánea alrededor del mundo, y Nestlé no supo responder y lucharon para poder regresar con algún tipo de respuesta. Y hicieron lo peor que pudieron haber hecho, y lo mejor que pudieron haber hecho por la sociedad civil es que ellos fueron en contra de la declaración Byrne, y ese juicio, que yo creo que la declaración Byrne no pudo declararlo, no pudo predecirlo, pero le dio la bienvenida a esto. Esta declaración permitió un debate que causó más conocimiento en los medios, y ellos rápidamente perdieron. Y me acuerdo en ese tiempo haber estado viajando y estar en la revista Time en ese momento, el artículo que decía que como el juez había concluido después del juicio que la declaración Byrne debería pagar por lo que ellos dijeron, que aunque es verdad que Nestlé mató bebés, no era lo que ellos querían hacer, no fue su intención. Entonces esa declaración, y bueno, Nestlé tuvo que pagar como 50 francos suizos, era como nada en comparación a la información y cómo cambió la manera que la sociedad civil miró incluso las corporaciones. Por lo menos en mi experiencia fue la primera vez en que una sociedad civil y una organización en el sistema alimentario directamente haya sido desafiado una corporación grande, y lo hizo de manera exitosa. Nosotros tuvimos la sorpresa, no fue algo repetitivo, no sabíamos cómo seguir después de eso, no sabíamos cómo capitalizar esa información. Y en esta situación de la declaración Byrne, eso ayudó a formar la campaña contra la fórmula infantil, y eso sí continuó adelante y continuó como trabajo, pero no llevó a una multiplicación de iniciativas, más allá del hecho de que muchos de nosotros en la sociedad civil trabajando en estos temas, fuimos testigos de lo que sucedió, e intentamos emular lo que logró esa declaración inicial, pero discutimos que mucho más pudo haber sucedido, y habían otras maneras que podemos haber construido sobre esa iniciativa nutricional en diferentes áreas. Después de eso también, una de las cosas que se resaltó en mi mente fue en el Reino Unido, David Bull, él publicó su libro en pesticidas, y eso también cayó como una bomba en medio del sistema de las Naciones Unidas, en el sistema ambiental, y creó un espacio para mucha acción internacional por la sociedad civil y a nivel local, así como también a través de organizaciones internacionales, y creó la red de acción contra pesticidas, que aún existe alrededor del mundo y ha sido expandido en su trabajo hacia otras áreas importantes. Eso mismo se convirtió en una coalición de la sociedad civil, algo sobre lo cual construir la sorpresa de esa información, ese choque causó, y que hace de una fuerza importante que ha atraído diferentes grupos, entre ellos ETC y otros, para trabajar en conjunto. Y esto continúa adelante, tal vez a mirar, estoy pensando en AITP, la política, creo que Sophie está en la línea, y en los días anteriores, en los 90s, cuando AITP hizo lo que parecía algo superficial, aniversario número 50 del Banco Mundial y otro aniversario en 1995, y se aprovecharon de esas ocasiones para tomar liderazgo en ser la sociedad civil juntos, para poder hacer una crítica tanto del Banco Mundial y el FAO, y en ese momento el FAO
estaba en su primer encuentro global y fue una oportunidad excelente para juntarnos y poder trabajar en conjunto de una manera amplia y ver muchas diferentes cosas que estaban sucediendo, que tenía que ver con intercambio de productos, semillas, temas financieros que nos preocupaban y diferentes semillas. Y eso fue una ocasión que nos permitió unirnos, en lo cual sabíamos que iba a suceder y poder tomar esas situaciones que iban a suceder y poder utilizarlos. Fue algo importante para nosotros. Una vez más, a veces son iniciativas de una organización, una declaración, o Oxfam, o AITP, pero otros de nosotros también pudimos unirnos y yo creo que podemos regresar y analizar cómo eso se pudo haber hecho mejor en todos los casos, pero aún se logró bastante. Y una de las cosas más grandes que yo recuerdo era Larry Lumen, no sé si estás ahí. Larry hizo estas cosas increíbles hace casi 20 años atrás, supongo ahora, con el tema del intercambio de carbono y produjo este estudio enorme que era en tanto detalle acerca de las experiencias en cuanto al cambio climático y el carbono, que era algo en contra de los gobiernos y algo que cambió, una explosión de información que causó cambio y nadie podía pelear en contra porque era, bueno, trataremos de hacer mejor, eran las respuestas, que no era exactamente lo que queríamos lograr, pero por lo menos causó una gran diferencia. Y nuevamente era una sorpresa predecible y sabíamos que Larry estaba haciendo ese trabajo con su fundación y también con Corner House y estaban juntando todo esto y eso tuvo un potencial tremendo para poder ser algo que causaba un cambio y en la sociedad pareciera que falta nuevamente esa amplitud o los recursos humanos y financieros para poder crecer en esto de una manera que tal vez podíamos haberlo hecho aún así. Causó un gran cambio, no hay duda en eso. Sin embargo, deseábamos haber empujado por más, haber tenido la oportunidad. Entonces, el trabajo que se hizo por Grain hace unos años después, 2007, si no me equivoco, me acuerdo haber hablando con Renee en cuanto a lo que estaba haciendo The Grain acerca de el tema de toma de terrenos. Era un concepto completamente nuevo para mí. Yo nunca había escuchado de la idea anterior a esto y de una manera real y encontré información que Renee estaba sacando, era completamente asombroso y extraordinariamente importante y casi difícil de creer inicialmente. A mí me tuvo que enseñar cosas para poder entenderlo mejor y tuvo un gran impacto en el mundo y cómo entendemos estos temas. Y nuevamente, una vez más, hemos capturado las noticias y estamos en las primeras páginas de gobiernos y de los medios de comunicación y las agencias de las Naciones Unidas y hemos producido información que era importante no solamente a nivel global, sino que tenía claramente impacto, implicaciones nacionales, locales y globales que permitía que la sociedad civil pudiera moverse en cada uno de esos niveles, implicaba no solamente comida incluso, sino que también salió y fue una oportunidad nuevamente. Y otra bomba que se tiró, que impactó y afectó a todos. Entonces iba la vía campesina y la cumbre de la alimentación mundial en 1996, el proceso Lioleni y aquel informe y las conclusiones de ellos, y el concepto de la soberanía alimentaria fue un cambio en la sociedad civil y cómo entendemos estas materias, y causó de que todo el mundo intentara ver cómo esto iba a cambiar sus propias negociaciones, si era algo al nivel nacional, el lidiar con empresas o con las agencias de la ONU. Esto cambió todo. Es un concepto que, una vez más, fue una sorpresa y que trajo un amplio rango de la sociedad civil y de una manera coherente, y fue un paso, un cambio de los ejemplos previos que mencioné, porque es uno donde todos estaban invitados y tenían un lugar para verse a sí mismos y alinearse junto con la soberanía alimentaria y entender de cómo eso se aplicaba a lo que ellos estaban haciendo. Invitó a la colaboración que no existía antes. Estos ejemplos continúan para nosotros.
la tecnología Terminator también fue una sorpresa. Se descubrió la patente y se entró en una negociación de CBD y las semillas Terminator fueron un moratorio en el sistema de las Naciones Unidas y también en el debate de los transgénicos y también la materia más grande de los transgénicos que también hay que observar y cómo eso evolucionó a través del tiempo. La materia es que la gente en la sociedad civil somos buenos para las sorpresas, no somos suficientemente buenos para compartir la información sobre estas sorpresas de antemano o de planearlas en nuestras organizaciones, en nuestro propio sector de la sociedad civil, y no siempre tenemos, o nunca, si nunca tenemos los recursos que necesitamos tener para poder construir en esta sorpresa inicial y hacer que se mueva. Podemos dividir estas sorpresas predecibles en categorías. Yo diría hay como 3 tipos de sorpresas predecibles. Hay una que es las fiestas sorpresa, donde la sociedad civil se junta y planea como la iniciativa Neoleni o alguna conferencia en las Naciones Unidas o una campaña contra los transgénicos, donde hay colaboración juntos y preparamos nuestra manera de llegar a eso, lo coordinamos en diferentes grupos en la sociedad civil y sí, nuestros enemigos o los gobiernos, a lo mejor algunos o no, son sorprendidos, pero lo hemos planeado de manera apropiada. Y esos ejemplos son raros. No hemos hecho esos ejemplos muchas veces, pero esa ha sido una debilidad que no hemos podido hacerlo mejor. La tercera tipo de sorpresa es lo que yo he describido, es como estas fiestas que ocurren al día siguiente. Las conocemos de nuestros hijos, pero creo que también es el tipo de cosas que han ocurrido a veces como accidente, donde ponemos en marcha ideas o iniciativas que no necesariamente dan frutos hasta mucho tiempo después, pero pueden jugar un rol. Una de ellas fue la creación del Comité de la Seguridad de Salud Mundial en la Conferencia de Salud Mundial. Fue una especie de iniciativa para hacer enojar a ciertos gobiernos y ciertos miembros de la sociedad civil, porque de alguna forma estábamos capturando estas agencias como la FAO, creando y separando el Consejo de la ONU en Alimentación de la FAO y creando instrumentos financieros para el sistema alimentario y moviendo a la ciencia y tecnología fuera de la FAO. Todo estaba ocurriendo eso en ese momento, de manera que la amiguita que se nos entregó a nosotros, bueno, les vamos a dar este comité que va a hacer que estos cuerpos de la ONU se puedan juntar y haya algún tipo de cohesión en estos diferentes instrumentos que se estaban creando, pero no sirvió para nada. Se murió casi inmediatamente. Habría sido bueno que se hubiera muerto, pero lo que pasa es que no jugó un rol hasta que en 2008, con el crisis de los precios alimentarios y la crisis económica de ese tiempo y la ONU teniendo problemas y New York intentando atrapar algunas de estas agencias, se dijo, ¿por qué no rejuvenecemos el comité? Algunos de nosotros en la sociedad civil lo habían estado siguiendo y lograron tomarse de eso, persuadir algunas cabezas de la ONU y que era la sociedad viable, y se revitalizó este comité que a pesar de sus debilidades se ha convertido en el foro más importante para debatir este tipo de materias. Entonces fue una especie de sorpresa que ocurrió a futuro. Durante mucho tiempo no parecía muy prometedor, pero finalmente lo fue. Y ese no es el único ejemplo. Hemos visto otros ejemplos en los esfuerzos organizados por la red de Tercer Mundo, por ejemplo, alrededor del protocolo de Cartagena, 23 años atrás.
el esfuerzo para crear algún tipo de propuesta estructural que para tener alguna gobernanza para el movimiento de estos vivos modificados. Parecía muy débil y ahí tenía ciertos peligros construidos que nos alarmaban, pero creó una estructura que todavía tenía el potencial para ser adaptada una vez que estaba ahí, una vez que se estructuró, podía ser enmendada, modificada, interpretada de maneras diferentes, tanto para a favor o en contra de nosotros, podía ser interpretada de tantas maneras y tenía el potencial de llegar a tener un impacto más importante y no lo habíamos imaginado en el año 2000. Lo mismo es verdad con el trabajo de TWN, no en el de Kioto, no el de Cartagena, en el Nicoya protocolo, el protocolo Nicoya, que fue negociado, la sociedad civil estaba luchando por establecerlo, había mucha alarma de que la materia alrededor de la información digital o la pregunta del DSI no estaba siendo tomada en cuenta, pero la estructura se puso en marcha, tuvo algún tipo de fuerza respecto de que los gobiernos pudieran tener problemas con la piratería, por ejemplo, y a medida que las negociaciones se completaron con el Tratado del Océano, con todas sus... Hay un elemento de DSI ahí y hay una estructura nuevamente y que fue una sorpresa de largo plazo, pero que puede ser útil para nosotros a medida que el tiempo va avanzando. Entonces, el poner algunas de estas estructuras en marcha a veces es valioso y no deberíamos subestimar o ignorarlas. Entonces, esas son algunas sorpresas, más o menos, pero a lo mejor yo también debería decir que hay dos áreas más que me preocupan a medida que yo veo la historia de esto. Una de esas es, y esto surgió cuando estábamos discutiendo sobre transgénicos tempranamente en 1992-93 con Han Hobling en Ámsterdam, con el gobierno holandés y la sociedad civil para debatir sobre la biotecnología. Y se nos dijo que no es suficiente tener un sistema de alerta temprana, también hay que tener un sistema de escucha temprana, y en la sociedad civil nos ha faltado generalmente eso. No hemos desarrollado nuestras habilidades para escuchar a otros, a nosotros mismos, a nuestros vecinos en la sociedad civil, para ver cómo podemos avanzar y hacer cambios, cómo podemos construir en las experiencias de cada uno. Entonces, las bombas que votaron Larry Lohmann, Hank Hobling y otras personas que nos entregaban nueva información y nuevas ideas, sobre ellas se puede construir de una manera que sabemos que hay potencial y cómo entonces trabajamos para hacerlo algo más poderoso. Y creo que esa es una preocupación que existe para nosotros de cómo entender las posibilidades que están adelante de nosotros. Lo otro que también estoy claro es que estamos viviendo en un mundo de crisis. No hay duda sobre eso. Y estoy yendo desde el pasado hacia el presente, estamos en un siglo de crisis donde ninguno de nosotros va a estar sorprendido de que van a haber, no se requieren predicciones, sabemos que va a haber otra pandemia en algún momento, no sabemos si es que va a venir de África, de la fiebre porcina de África, o si va a venir de otros virus, o la fiebre del dengue. Sabemos que va a haber otra pandemia. Sabemos también que van a haber otra crisis financiera, puede ser que estemos en ella ahora, no solo en cuanto a la inflación, sino que también los bancos y dónde nos lleva a eso. Sabemos también que va a haber catástrofes ambientales que van a tomar el mundo, no solo algunas regionales, pero algunas que pueden tener implicaciones globales y demandar una respuesta global. Van a haber más guerras, algo que pensábamos que no iba a ser posible, ahora ya sabemos que es así, hay como 30 alrededor del mundo en este momento. Así que sabemos que todas esas están ahí y el saber que van a venir, podemos empezar a pensar en cómo las vamos a responder.
¿Y qué pasos tenemos que tomar hoy? Y para mí la sorpresa ha sido que no hace mucha diferencia de si la crisis viene de una hambruna, de una sequía o de un ciclón, o viene del colapso económico o de una pandemia. Cuando llega, impacta todo lo demás. Y nunca hemos tenido estas crisis unifuncionales, siempre son crisis múltiples. No tienes una sequía sin tener el colapso de el sector agropecuario. Tienes hambruna, tienes también enfermedad. Con la hambruna y la enfermedad, generalmente viene la guerra. Entonces, cuando se junta todo esto, no importa realmente de dónde comienza, dónde se inicia, pero todos nos vemos involucrados, ya sea si lo estamos mirando desde el punto de vista del trabajo y lo que eso va a significar para los trabajadores alrededor del mundo, o si lo estamos viendo desde el punto de vista del sistema alimentario, del sistema de salud, o si estamos luchando la marginalización de las personas en las municipalidades o el racismo, nos va a afectar a todos. Entonces podemos, en este siglo de crisis, pensar juntos sobre qué roles cada uno de nosotros puede jugar, donde sea que se origine la crisis, cómo podemos reconocer que viene la crisis y cómo podemos poner en marcha hoy los pasos que tienen que tomarse para lograr aminorar la crisis y a lo mejor tomar la ventaja de esas sorpresas y lograr ciertas metas que no habríamos podido lograr de otra forma. Podemos tomar el trabajo que se hace en agroecología y prepararlo para, por ejemplo, la disponibilidad de terrenos, los mercados, las oportunidades para ayudar a las personas en las comunidades, para tener una estrategia en marcha para que cuando haya una sequía u otra crisis venga, vamos a poder tomar las experiencias que tenemos de agroecología, las preparaciones que ya hemos hecho y encontrar maneras que podamos apoyar a las comunidades marginalizadas y la comunidad de la salud para poder sobrevivir la crisis y construir sobre nuestras experiencias. Gracias. Creo que eso es todo lo que necesito, unos 3 minutos. Pero entonces la importancia de reconocer que la crisis va a ser múltiple, que las crisis pueden ser vistas desde el nivel global y del nivel local, y a lo mejor es más fácil a nivel local cómo encontrar para juntarnos, pero lo sabemos y tenemos la fuerza en la sociedad civil para hacer estas sorpresas. Y también tenemos la capacidad que no teníamos antes, 50 años, cuando yo me involucré con este trabajo de cooperar juntos, el estar hablando como estamos ahora para lograr los cambios. Y sabemos que estas crisis vienen, estas sorpresas predecibles están ya. Y entonces, ¿qué planificación tenemos que hacer? ¿Qué tiene que decir la comunidad de la salud a nosotros? ¿Qué tiene que decir la comunidad de educación, la comunidad de la paz, para que podamos construir esto juntos? El potencial para volver lo que llamábamos los cisnes negros o los cisnes grises, para transformarlos en estas sorpresas predecibles y cómo orquestarnos. El potencial es alto, la oportunidad es maravillosa y estoy muy contento de que estemos tomando este liderazgo para traer todos estos grupos y ver cómo podemos hacer del mundo un lugar más seguro. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Pat. Thank you, Pat. I hope the translation for you is fine. Ojalá la traducción haya funcionado para ti, si no, no te preocupes. Pues esto es, Pat ya formuló algunas preguntas en su exposición. Hay algunas personas que entraron cuando ya habíamos iniciado. Les recordamos que está el icono de la interpretación, supongo que en la parte baja de la pantalla para todos, el icono del globo terráqueo. Y alguna otra cosa iba a decir. Está el chat para comunicarse con nosotros como facilitadores y facilitadoras por si tienen preguntas o quieren compartir información en el chat.
Y bueno, la idea es que abrimos el espacio para comentarios, para reacciones, tal vez para preguntas. El foco de la reunión, como ya dijimos antes y como Pat dejó ver en su exposición, es cómo retomamos las cosas que han pasado y cómo podemos enfrentarlas mejor. Voltear a ver el trabajo que hacemos y cómo podemos aplicar este marco de ver en el largo plazo y el marco de las crisis también. Y bueno, brevemente voy a mencionar quiénes sabemos que estamos aquí reunidos, pero cuando cada quien hable, si puede decir 2 palabras sobre cómo trabaja, quién es, en dónde trabaja. Les puedo contar ahora que estamos aquí, miembros de organizaciones campesinas como la Vía Campesina y otras, profesores de colegios de México, de la New School de Nueva York, de la Universidad de Texas, investigadores de Academia Comprometida, Corner House, Acción Ecológica, GRAIN, miembros de organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos de los trabajadores de Brasil, de Estados Unidos, organizaciones por los derechos de las mujeres y periodistas, abogados, antropólogos que trabajamos con diversos movimientos sociales. Entonces, bueno, pues ahora sí que el piso está abierto para quien quiera empezar a comentar. Tal vez alguna pregunta, además de comentar lo que dijo Pat, sería en nuestra experiencia, cuando hemos respondido a las crisis, ¿las hemos visto desde antes? ¿Hemos estado preparados? Algunas crisis hemos podido cambiarlas a que no se volvieran catástrofes. No sé, es demasiado abierto tal vez, pero esa es la idea. ¿Quién se anima primero? Y solo díganos 2 líneas de quiénes son y cómo trabajan. Perdón, bueno, voy a abrir el piso. Perdón, acabo de llegar. Mil disculpas. Yo soy Carlos Warden. Soy coordinador en una escuela secundaria y preparatoria en la Ciudad de México. Creo que la respuesta a lo que preguntas, creo que es principalmente, creo que jugamos como nos van cayendo las cartas. O sea, en realidad no podemos estar preparados para todo. No obstante, creo que tenemos ya una madurez en cuanto a resolver cuestiones, a apagar fueguitos, ¿no? Y esto se pudo ver perfectamente durante la pandemia. Los centros educativos en todo el mundo, porque justamente participamos en foros en donde gente de Finlandia, gente de Noruega, gente de Estados Unidos platicaban qué era lo que habían hecho durante la pandemia para poder salvar el año para los chicos. En un momento dado no tenían idea de qué hacer. Y lo que utilizamos fue utilizar la tecnología, utilizar lo que teníamos a la mano y abrirnos hacia las nuevas perspectivas e ir resolviendo de acuerdo a cómo las cosas iban ocurriendo, ¿no? Creo que la formación que hemos tenido a lo largo de los años nos sirve justamente para, si no prevenir, sí poder resolver en el momento en el que están ocurriendo las cosas. Entonces, es mi opinión. Muchas gracias, Carlos. Sí, un enfoque también de estas reuniones es pensar en las generaciones futuras, por eso nos empeñamos en contar con personas trabajando en la educación, en la enseñanza. ¿Alguien más quiere comentar? Pero voy a hablar en español, perdón. Creo que es útil quienes estamos aquí, creo que muchos y muchas han sido en el pasado y en este momento son protagonistas de algunas de las respuestas más innovadoras a los procesos de crisis recientes, ¿no? Y creo que es interesante pedirnos también que en la reflexión que volquemos ahora,
pensemos autocríticamente qué tan preparados estuvimos para responder a las crisis recientes. Muchas de nuestras organizaciones tuvimos que ser, digamos, hacer salvatajes de último momento frente a la crisis de los últimos años, y para muchos fue difícil poder construir esas respuestas de forma rápida, y lo tuvimos que hacer. Entonces creo que también una provocación interesante sería mirar hacia adentro y pensar si poder expresar si hemos estado preparados, si teníamos o no teníamos una visión de largo plazo, y también si sentimos que hoy tenemos las herramientas o las estamos construyendo para poder hacer este escaneo de horizonte que nos permitiría prepararnos para las crisis que se vengan. Sobre todo pensando en que aquí hay compañeros y compañeras que no solo vienen del mundo de los movimientos alimentarios, sino también compañeros y compañeras que vienen de las discusiones sobre energía, de las discusiones sobre tecnología, sobre software, sobre internet. Creo que hay la posibilidad de un diálogo interesante sobre a ver si estamos o no estamos preparados. Claro, Sole, anímense. Jim, gracias. Thank you. I was really- Gracias. Fue de mucha ayuda, Pat, y fue muy interesante. Habían unos insights y he estado involucrado con esto y he estado pensando acerca de estas sorpresas previsibles. Y algo que quería repetir fue en cuanto a lo que decías, que a veces no tienen los recursos para poder responder a estos eventos. Y yo creo que los eventos son una cosa grande. Como decía el primer ministro, ¿de qué tienen los gobiernos esos eventos, los eventos que salen de la nada y tienen su propio poder? Y en este grupo de eventos, aun cuando pudiste ver que esos eventos venían en camino, aquellos que tenían la capacidad y los recursos normalmente pueden entrar en la brecha y dar esos eventos para su beneficio. Y lo vimos el año pasado con la invasión de Ucrania y cómo, y esto estaba en los diarios, en los papeles que nos enviaron, el lobby de la ley industrial y para poder hablar acerca de las regulaciones y la agricultura en Europa. Y yo creo que lo acabamos de ver esta semana pasada, incluso en estos bancos. Ahora está comenzando una crisis bancaria donde la tecnología ha fortalecido su poder. Y otros utilizan ese momento también. Y este último fin de semana creo que hubo un momento, por ejemplo, que si la sociedad civil hubiese estado organizada y hubiese hecho todas las conexiones con anticipación, lo cual no lo habíamos hecho, podemos haber empujado tal vez que al gobierno de Estados Unidos para poder utilizar este momento para apalancar sobre la industria tecnológica en ese momento, y tal vez no era realista, pero ya desapareció. Pero la próxima vez, cuando sea el Banco Deutsche Bank, tal vez podemos trabajar con algún partido grande o en la izquierda, en Alemania, para también poder extraer cambios en esos momentos. Y supongo lo que estoy diciendo es que la razón que no podemos hacer eso es que como grupos de sociedad civil y movimientos tenemos estructuras donde no tenemos tanta flexibilidad, estamos un poco metidos en propuestas de financiamiento y cosas que debemos entregar y la capacidad de poder saltar y unir personas y poder iterar de manera rápida una respuesta o ver un tema y poder responder rápidamente. Simplemente eso no está, y yo creo que eso es una amenaza y nuestros oponentes sí lo tienen esa capacidad financiera y humana de poder simplemente entrar y llenar esa brecha y poder explotar esas oportunidades. Muchas gracias, Jim. ¿Hay alguien más?
Ahí lo que decías me recuerda también que aquí hay algunas personas que participaron en el año pasado en un tribunal llamado Tribunal Tiempo de Desastres. Específicamente creo que está Elizabeth Bravo. Ese tribunal consigna, registra que no hay, que todos los desastres se construyen, ¿no? Que no hay desastres naturales o provocados y que hay responsables de los desastres y que los pueblos ven desde sus realidades cómo se va construyendo tanto la pobreza como el desastre. Ahí veo, Elizabeth, no sé si quieres comentar un poco más del tribunal. Es tal Sí, cual bueno, una acción, ¿no? Como las que decimos acá. buenos días con todos. No sé si algunos estarán de noche. Un gusto estar aquí en este espacio. Sí, efectivamente, el año pasado hicimos un tribunal en el que participó Ramón Vera, que también está aquí. Y nuestra idea es que si bien existen lo que se llama eventos naturales extremos, como puede ser un terremoto, como puede ser deslaves, etcétera, ¿no? Las causas pueden tener en muchos casos, una raíz natural como por ejemplo erupciones volcánicas, terremotos. En el caso de los deslaves, no necesariamente son consecuencia del cambio climático y de la destrucción de la naturaleza que hace que lluvias muy fuertes se transformen, por ejemplo, en deslaves, en mortandades, etcétera. En este momento, justamente en el Ecuador, estamos viviendo un invierno terrible. Estos eventos naturales se transforman en desastres cuando existen las condiciones políticas, sociales, que así lo determinan. Entonces, por ejemplo, si hacemos una comparación entre el terremoto que hubo en Chile y en el que hubo en Haití, que más o menos fueron en la misma época, ¿no? En Haití hubieron, creo que 300,000 muertos. Y bueno, fue un desastre total y la forma como se manejó el post terremoto fue terrible. Las empresas lucraron de eso, lo que Naomi Klein llama la economía del desastre, el capitalismo del desastre o la teoría del shock. Mientras que otros países, como inclusive Japón, estaban más preparados para eso, ¿no? Y tenían otras condiciones. Y si vemos ahora lo que pasa en Turquía, que ha sido un terremoto terrible, donde además en este momento se unen los grandes deslaves producidos por la lluvia. Entonces, más o menos por ahí fueron nuestras reflexiones y seguimos todavía trabajando y reflexionando más sobre esto porque dentro de toda esta lista de situaciones sorpresivas o alertas tempranas, los desastres van a ser una cosa cotidiana cada vez más fuerte, ¿no? Primero por el cambio climático, pero no solo por el cambio climático, sino por la devastación ambiental, por la falta de cuidado de los gobiernos, para tomar medidas para evitar situaciones dramáticas, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, en lo que pasó con los trenes. Primero primero en Estados Unidos, después en Grecia. O sea, hacen unos megatrenes, pero cada vez se debilitan más las medidas de control. Entonces estamos rompiendo las normas de la física, las leyes de la física para construir trenes, por ejemplo, pero a la vez debilitamos las medidas de control. Todo esto son remedios para el desastre cotidiano. No sé, por ahí. Muchas gracias, Elizabeth. ¿Alguien más tiene alguna perspectiva que quiera compartir? Por ejemplo, en el dictamen del tribunal hay claras medidas anticipándose, ¿no? No a lo que pueda pasar en la próxima temporada de lluvias, sino anticipándose a catástrofes más allá, ¿no? Entonces, ese es un buen ejemplo de cómo están ejercitando el músculo de la preparación, decíamos en nuestra invitación. Veo la mano de Sofía. Gracias, Sofía. ¿Puedes mencionar cómo trabajas, dónde trabajas? Sure. Hi, thanks, and thanks for the invitation to be here. I'm Sophia Murphy. Claro, y gracias por la invitación. Soy Sofía, yo vivo en Minneapolis, en Estados Unidos, y trabajo en la política AITP. Just listening and thinking about it,
Y escuchando y viendo acerca de esto, estoy pensando en cómo podemos construir los sistemas que nos animan a colaborar. Yo creo que debido a que no podemos predecir cuál va a ser la crisis y sabemos que tenemos diferentes instancias en una crisis, o a ir hacia adentro o mirar hacia afuera, hacia quién podemos ayudar. Mirando lo que dicen Ana aquí en el chat, también va a ser algo exhaustivo que nos cansa. Creo que por eso es una crisis. Pero ¿cómo construimos instituciones? Por ejemplo, yo estaba entre la crisis alimentaria en el 2008 y la que resultó después de la pandemia, y esos 10, 12 años hemos construido un gran número de instituciones de protección social y trabajaron bastante bien, pero ahora ya el 2008, cuando habían cosas como falta de empleo, habían mecanismos por lo menos para entregar asistencia y eran muy pocos países que tenían eso, pero durante COVID, a través del UNICEF estaban tratando de rastrear qué gobiernos tenían algún tipo de pagos a través de sistemas públicos, y algunos eran directos a las mujeres y a los hogares, y algunos también mostrando las lecciones aprendidas de lo que funciona más o menos bien para sus hogares, y eso me animó bastante, de que la creación de aquellas instituciones públicas significaba que habían algunos canales para poder entregar asistencia que reducía el pánico, por lo menos para algunos y para muchos, muchos más en COVID, y nos dejó con todos estos otros problemas. Y no estoy diciendo de que es perfecto, pero yo sí siento que ese tipo de saber que tienes algo a quien mirar es una de las maneras que yo creo que hay que pensar en esto, y una manera en la cual podemos reducir el pánico y aumentar el instinto para estar mirando hacia afuera y ser de ayuda. Tal vez eso es demasiado en modo crisis y no como evitar la crisis, que es lo que queremos realmente hacer. Pero yo siento que para mí eso fue una de las cosas que yo observé, que yo creo que fue algo que nos animó mucho, que aprendimos algo acerca de la protección social y lo pusimos en acción. Y creo que causó una gran diferencia a muchas vidas. Gracias, Sofía. Sí, hay una reflexión también en el chat de Ana Pascal, ahora trabajando también con el IPES Food. Cuando se produjo la pandemia en Canadá, el movimiento alimentario trabajó duro para intentar aprovechar el momento, mientras el gobierno liberaba millones de dólares de fondos para alimentos de emergencia, para decidir qué impulsar. Fueron semanas y meses muy valiosos y muchas noches y fines de semana en los que mucha gente tuvo que colaborar para mantener conversaciones importantes, además de agotar a la gente en un momento en el que las familias también estaban al límite de sus posibilidades y el estrés era elevado. Si hubiéramos pensado de antemano qué impulsar y con quién colaborar, todo ese tiempo habría sido más sano y eficaz. Entonces también es una cultura, ¿no? De, como dice Sofía, también primero el pánico y luego ya vemos con quién colaborar. ¿Hay alguna otra, gracias Ana por esa reflexión, hay alguna otra, ahí veo la mano de Itziar, ¿puedes mencionar cómo trabajas, Itziar? Hola, gracias Verónica. Bueno, mi nombre es Itziar, yo estoy en México, en Querétaro, pertenezco a una asociación ganadera local especializada en abejas, y trabajamos también con varias organizaciones a distintos niveles, tanto locales, regionales, nacionales, que tienen que ver con apicultura, pero también con defensa de territorio. Y pues un poco contarles nuestra experiencia, o sea, como que mucho de las crisis que tienen que ver con el campo y que tienen que ver como con toda la tecnología, digamos, que afecta y que tiene que ver con desde organismos genéticamente manipulados, desde transgénicos, todo el tema de contaminación por agrotóxicos, en fin, como que a nosotros nos sirve mucho primero como pensarlo desde muy en chiquito, es decir, tener nuestras organizaciones como esta figura de la asamblea, que nos permite mes con mes, nosotros nos reunimos en asamblea mes con mes, para primero preguntarnos cómo están nuestras abejas, como que a partir de las abejas tenemos un indicador o un bioindicador que nos dice cómo están nuestros territorios. Ahí en esas pláticas vamos mezclando desde cómo está la familia, qué es lo que ha pasado últimamente, cómo están nuestras milpas o nuestros solares o nuestras huertas, cómo está nuestra economía, en fin.
Pero como que todo eso a su vez nos ha permitido como tener también un análisis de la realidad que a través de investigaciones desde el periodismo o investigaciones científicas que están accesibles para nosotros, que quizás son más en términos de divulgación y que salen en periódicos, como que podemos ir por un lado como valorando lo que está sucediendo, lo que nos está sucediendo a nosotras, a nosotros, en nuestros territorios, con nuestras abejas, pero también irlo como digamos, poniendo un papel calca encima de todo el análisis que hay de lo que está sucediendo a nivel local, regional, nacional, mundial, y cómo poder ir justo previendo cosas. Lo digo sobre todo porque estoy pensando en varias crisis, quizás muy dentro de la apicultura, pero que hablan de un montón de cosas que hemos tenido, como varias plagas. Recuerdo mucho una de las plagas que tuvimos hace como 6 años, que fue el pequeño escarabajo de la colmena, y que justo lo que hicimos como para soportar como toda la crisis que se nos venía en la apicultura y sobre todo pensando en los compañeros y que no perdiéramos todo el patrimonio que tenemos, como que fue empezarlo a hablar, contactar a muchas compañeras que están haciendo investigación, y estar haciendo muchas acciones desde lo local y luego esas difundirlas con todas nuestras redes. Entonces, como que diría que si bien no estamos completamente preparadas, como que sí lo que sí estamos desde hace ya por lo menos yo diría que unos 20 años, 15 años, 20 años, es como que todo el tiempo estamos listas para responder y tenemos como que los mecanismos tanto para vernos, hablarnos, que son las asambleas, como para toma de decisiones que tienen que ver con cómo hacemos cambios en nuestros manejos, preparándonos frente a estas catástrofes y con principios ya muy claros que tienen que ver con defensa de territorio. Tenemos, por ejemplo, un grupo de WhatsApp a nivel nacional que se llama El Minuto Apícola, donde todo el tiempo todas estamos por mes diciendo cosas de cómo están nuestros territorios. Entonces, para avisarnos si hay de algo, y eso sucede hasta en términos de mercado, hasta en términos de política, por ejemplo, ahorita la política pública terrible que está sobre los polinizadores, en la que vamos a meter amparo, y además en la siguiente semana tenemos una reunión en la Cámara de Diputados para decirles que no solo no estamos de acuerdo, sino que encima nosotros nos vamos a organizar y vamos a decidir sobre cómo estamos pensando que si van a legislar toda la parte de la apicultura se tendría que hacer. Como que todos esos pequeños grupos nos permiten estar en comunicación constante y respondiendo a todo esto que sí prevemos, pero como que algo que nos ha parecido muy importante es cómo tenemos incidencia directa en la toma de decisiones o cómo nos amparamos, y esto implica mucho trabajo de red. Gracias. Muchas gracias, Itziar. Veo 3 manos más. Está Lim Liching, después Natalia Lobo y después Lucas Tedesco. Hola, Lim. Hi, thank you, Veronica. Thank you, Pat, for the very thought-provoking. Hola, gracias Verónica, gracias Pat por tu presentación muy interesante. También estaba reflexionando y quería compartir algunas respecto a las sorpresas predecibles. Lo veo de esta manera, que si estamos conversando de algo que es predecible, y como ya aludiste, estas son cosas que podemos anticiparnos, porque no son nuevas. Tú hablas de la campaña de alimentación y la campaña contra la fórmula de los infantes, y recién publicamos un libro preguntándonos quién se beneficia cuando es un problema de... Yo trabajo con la red del tercer mundo, no me había presentado, y ya vamos a tener 40 años y nos hemos involucrado en alguna de estas campañas que Pat estaba mencionando, y creo que lo que estaba reflexionando es que en términos de que podemos anticipar algunas de estas cosas, porque no son nuevas, pero vienen en formas diferentes. Y eso, por ejemplo, tiene que ver con analizar, y muchas veces como sociedad civil tenemos que apurarnos y tenemos que responder a estas crisis
pero también tenemos que ver a las causas raíces y las materias estructurales que incitan a estas crisis, porque estas crisis que son multisectoriales, nuestras respuestas, y es lo que la sociedad civil ha estado haciendo, y las respuestas tienen que ser también multisectorales y transversales, y tienen que ser respecto de crear y construir redes. Es algo que también estuvo aludido en el informe Long Food Movement. Y también algo de lo que tú estabas mencionando, Pat, obviamente, y creo que Jim también había comentado esto, respecto de responder a estas sorpresas y tener la resiliencia de poder hacerlo. Si piensas en la ecoagricultura, es sobre la habilidad de responder a un shock, pero también la capacidad de recuperarse después de un shock. Entonces, lo que hemos aprendido en estas últimas cosas que han llegado como sorpresas a nosotros son los recursos y la flexibilidad. Siempre ha sido una bendición y un bono para poder responder de manera rápida, y cómo trabajamos en el lado de las políticas y el lobby, nos podemos movilizar a delegados de gobierno rápidamente o personas en el campo que estén haciendo campañas y que estén levantando la voz, y eso siempre ha sido muy útil. Y entonces eso también apunta a la necesidad de las alianzas, y no solo dentro de ciertos sectores, sino que a través de diferentes sectores, de manera transversal, vinculando diferentes movimientos, porque todas estas crisis son vinculadas, y así podemos compartir los análisis y las respuestas desde diferentes lugares de la sociedad. Gracias. Gracias también, Lee. Ahora, Natalie. Olá a todas y todos. Soy Natalia, de la Marcha Mundial de las Mujeres y de una organización feminista de Brasil que se llama SOF. Trabajamos con formación feminista, agroecología y economía solidaria. Y bueno, soy de Brasil, entonces voy a hablar en portuñol. Pero una de las cosas que pensé cuando hablábamos de la pandemia fue que la solidaridad, que siempre fue un eje importante de la marcha, con un marco de nuestra apuesta política, un eje del movimiento, durante la pandemia quedó como una cosa muy importante en nuestra acción política, como por mucho tiempo todo el trabajo de las militantes, el esfuerzo de las militantes fue para hacer acciones de solidaridad. Y creo que tener esto como un eje de los movimientos, no solo de la marcha, pero muchos movimientos que están ahí tienen la solidaridad como una bandera y una forma de pensar la acción política. Esto fue mucho importante para que nosotras consiguiésemos continuar a hacer cosas, ¿no? Y incluso en nuestra relación con las agricultoras agroecológicas que hacen parte de la marcha, que están en el campo, pero están en alianza con las trabajadoras de la ciudad, y las acciones de solidaridad durante la pandemia hicieron con que esta alianza campo-ciudad quedase mucho más fuerte, porque las agricultoras empezaron a hacer donaciones de alimentos para las militantes que estaban en las ciudades, en las periferias, y eso de hacer la acción política y relacionarse a través de la comida y de las donaciones quedó como algo muy importante, y empezó a hacer alianzas que están conozco en el movimiento hasta hoy, como la pandemia está, bueno, estamos en otra fase de ella, pero las relaciones que las personas empezaron a tener por cuenta de las acciones de donación de alimento continúan, y estas personas continúan en el movimiento con nosotros. Entonces, esto fue algo muy importante, y también una relación de alianza también que tejemos durante la pandemia
fue con las compañeras del Movimiento de Tecnologías Libres, que construyen redes comunitarias de Internet acá en Brasil, porque las agricultoras que trabajamos están en una región donde casi no hay acceso a la Internet, pero en la pandemia esto quedó muy necesario porque era la única manera de organizarse políticamente, porque las reuniones no eran más presenciales, pero virtuales, y también para que la comercialización de los productos pudiese acontecer, porque no había reuniones, todas las charlas con los clientes y con nosotras que estábamos en la ciudad organizando las compras de las comidas tenía que ser virtual. Entonces nuestras compañeras del Movimiento de Tecnologías Libres construyeron esto, que es una red comunitaria de Internet, y fue muy importante porque es una forma de tener acceso a la Internet, pero a través de un diálogo político sobre eso, entonces no este acceso que está todo dictado por las empresas, pero haciendo esto porque necesitamos de eso, pero como juntas elaborando qué es esto de tener acceso a la Internet y cómo construimos de una manera que acreditamos y para nuestras reales necesidades, ¿no? Entonces, esta relación de construir otras tecnologías aconteció en la pandemia y hasta hoy es algo muy importante para nosotras. También porque en la marcha hay muchas compañeras que trabajan con educación, por ejemplo, y nos dicen como eso de las grandes empresas de tecnología, como tomaron de asalto las escuelas y las plataformas de educación durante la pandemia, y que esto tiene efectos hasta hoy que, bueno, ellas interpretan como cosas un poco que no hay más vuelta, ¿no? Que se normalizó eso de que las empresas como Microsoft, Google y todo están en todas las escuelas. Entonces, hacer eso no por estas empresas, pero construyendo nuestra relación con la tecnología de otra manera, por cuenta de la crisis, pero siguiendo nuestra apuesta política, fue algo muy importante. Y por último, pensé en hablar un poco de la cuestión de la economía verde y de los mercados de créditos de carbón, que veo que Camila y Luz, que también están acá, son de una red de acá de Brasil con nosotras de la marcha, que es el grupo Carta de Belém, y es un grupo que estamos siempre elaborando y haciendo lucha contra la economía verde. Y bueno, creo que eso es un reto para perseguirnos, que es algo que acá en Brasil ya está, pero un poco, bueno, vemos que es una tendencia que va a crecer, ainda está, pero con algunos proyectos chiquitos y digamos las leyes y las cosas que van a fundamentar este mercado están siendo creadas y ampliadas ahora, pero está ahí, pero no tan grande aún. Entonces creo que es algo importante para tener en cuenta y acompañar los movimientos de este nuevo tipo de mercado. Eso. Muchas gracias, Natalia. Estamos tratando de Thank you, tomar Natalia. We're trying to take some notes. tal vez algunas de las ideas principales que cada quien está diciendo. Entonces, solo para que sepan eso. Tengo a Lucas Tedesco y después a Silvia Ribeiro. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, mi nombre es Lucas, soy parte de una organización campesina de pequeños productores y pequeñas productoras en Argentina, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra. Actualmente somos 25.000 familias que integran la organización en 18 provincias de nuestro país. Y bueno, pensando, ¿no?, en estas situaciones que se vienen dando en los últimos tiempos, que tiene que ver con la crisis climática y las respuestas también de las organizaciones, ¿no? Las organizaciones políticas, campesinas, los que venimos dando respuesta y batalla a esta situación, ¿no?, del modelo que nos viene arrastrando a esta crisis climática. Pensaba y escuchaba a la compañera Natalia hablando sobre bueno, ¿no?, lo que fue todo la pandemia, ¿no? Durante los años de pandemia nosotros
en nuestra organización empezó a generar también algunas discusiones de cómo encaramos estas situaciones, donde más allá de que nosotros somos una organización campesina que luchamos por nuestros derechos, ¿no? Como un gremio de los pequeños campesinos en nuestro país, también teníamos que empezar a ver cómo damos respuesta a nuestros compañeros y compañeras en los barrios, ¿no? Con más necesidades, los barrios marginales. Aquí en Argentina son muchísimos en todas las provincias, y es así como respuesta política de nuestra organización, en esta alianza con otras organizaciones sociales, barriales, nace una herramienta que se fue construyendo antes de la pandemia, pero sí en la pandemia tuvo como la mayor coordinación con otros actores, que es la red de comedores por una alimentación soberana, donde empezamos a coordinar en conjunto con las organizaciones barriales, quienes le dan de comer todos los días al pueblo más necesitado, quienes son las compañeras, sobre todo las compañeras que cocinan diariamente en los comedores, día a día, y durante la pandemia, que fue obviamente una situación donde se vieron a carne cruda, ¿no? Se vieron realmente las brechas entre quienes tienen y no tienen, y es así donde nuestra organización, que si bien somos una organización campesina, empezó a articular con organizaciones barriales, con más de 200 organizaciones barriales, ¿no? Entre parroquias, sindicatos, merenderos, comedores, y fue como empezar en esta coordinación, si bien nosotros siempre decimos, somos un espacio transversal, porque las demás organizaciones tenían definiciones políticas quizás diferentes a nosotros en lo coyuntural, en lo ideológico, pero a la hora de poder organizarnos frente a la pandemia y la distribución de alimentos, logramos poder llegar a muchísimos barrios de Buenos Aires, y hoy se está organizando también en otras provincias la participación de la red de comedores. Pero también algo para mí fundamental, porque más allá de la solidaridad, ¿no? Esto también que decía Natalia, más allá de la solidaridad, lo que vemos también es la oportunidad de una construcción política y empezar a dar la discusión del modelo también en los barrios, ¿no? Porque muchas veces el modelo lo charlamos entre quienes venimos militando, entre quienes estudiamos, entre quienes, no sé, intercambiamos con otros que están también interesados y preocupados, pero muchas veces también lo que pasa es que cuando hablamos de modelo en los sectores que más necesidad tienen, la verdad es que no termina de llegar. Bueno, también fue una oportunidad, y es una oportunidad, empezar a hablar de agroecología, ¿no? La agroecología también es el puente, no solo para las clases medias o las que pueden acceder a un alimento más sano, o las clases altas, como decimos acá, sino también la agroecología como parte de un derecho que puedan llegar a todos los barrios, que puedan llegar a todas las comunidades, y sobre todo la pandemia nos dio la oportunidad de entrar a esas organizaciones y empezar a discutir en asamblea con referentes y referentas de organizaciones, ¿no? de los barrios más marginados, empezar a dar esa discusión. Bueno, ¿cuál es el modelo? ¿Por qué vivimos marginados? Bueno, ¿cuál es el alimento? Bueno, ¿cuáles son las políticas sociales que tienen los gobiernos hacia las poblaciones que no acceden a los alimentos? Bueno, en Argentina está bastante marcado, muchísimas de las organizaciones reciben asistencia por parte de los gobiernos y básicamente lo que reciben son alimentos a base de harina, enlatados y arroz, ¿no? Como si esa tuviera que ser la alimentación para los pobres. Bueno, ahí la discusión empieza a entrar a través de la agroecología. Bueno, ¿cómo accedemos a la fruta y la verdura? Bueno, ahí nos tenemos que organizar. No puede ser que el alimento pase por las empresas o por la mediación del Estado con las empresas, porque el Estado termina de alguna manera asistiendo a esas organizaciones, mediando con las grandes empresas multinacionales que son las que proveen de muchos kilos de arroz, de muchos kilos de harina y enlatados. Entonces, en esa discusión que empezamos a dar, empieza a entrar la agroecología como herramienta transversal, una herramienta que le preocupa a los sectores de clase media que no quieren escuchar de política o que no quieren escuchar de crisis climática, que creen que estos calores o estas sequías también las pasaron sus abuelos y que en algún momento se va a terminar. Bueno, la agroecología entra a dar esa discusión
de cuál es el modelo, ¿no? La agroecología no es solamente para los que están pensando vivir muchísimos años y vivir sano, sino que también la agroecología se convierte también en una necesidad para todos los sectores, para quienes quieren vivir mucho, y ahí entramos a dar la discusión política. Bueno, esta producción viene directamente de los campesinos y las campesinas. Bueno, esta producción viene directamente de las organizaciones que somos parte del pueblo y que nos organizamos solidariamente para dar una respuesta política que los estados y el propio sistema no la ponen en agenda, ¿no? Entonces, para nosotros la comunicación, la agroecología, las acciones políticas de nuestras organizaciones, las organizaciones campesinas, son parte fundamental de empezar a dar ese debate con la sociedad, ¿no? Porque si bien hoy estamos pasando una crisis climática que cada vez se hace más presente y está cada vez más presente, lo que vemos es que es la primera vez en la historia, ¿no?, que empieza a llegar esta situación y esta discusión del modelo, que ya no parte desde el modelo de desarrollo, si es comunismo, si es socialismo, ¿no? Ya nos está tocando la puerta a todos, y es ahí donde nosotros tenemos una posibilidad muy grande, que es empezar a discutir el modelo desde la supervivencia, ¿no? Desde poder decir, bueno, ¿cómo vivimos? Y eso atraviesa todos los sectores. Pero digo, más allá de la comunicación, más allá de... Está claro que es el modelo capitalista, está claro que la discusión es del modelo de desarrollo, es del modelo de producción, pero bueno, es desde ahí donde las organizaciones empezamos a buscar cuáles son las herramientas. Nosotros como organización, cuento una pequeña experiencia, en el 2016, en el medio de una crisis, en el medio de un gobierno neoliberal, el macrismo en Argentina, decidimos realizar, poniendo en discusión el modelo, pero también la situación económica del país, decidimos realizar nuestro primer verdurazo, que fue llevar 30.000 kilos de verdura de la producción de nuestros compañeros y compañeras de la organización a la Plaza de Mayo, que es la plaza política de nuestro país, es la plaza donde desde ahí se empiezan a dar montones de discusiones. Aprovechamos ese escenario y repartimos 30.000 kilos de verdura bueno, a todos los vecinos, las organizaciones sociales también que se acercaron, y ese día hubo mucho eco en los medios de comunicación, y ahí también empezamos a dar el debate del modelo económico, de la agroecología y de la falta de tierras, ¿no? Hoy la Argentina tiene una concentración de tierra como nunca en la historia de nuestro país. Hoy 1.200 familias son dueñas del 40% de la tierra cultivable de nuestro país. Podemos hablar de la concentración de los monopolios, de los oligopolios. Hoy la empresa distribuidora de leche en nuestro país, que es La Serenísima, que es una multinacional, Danone, con una empresa francesa, cada 10 litros de leche que toman los argentinos, 9 litros vienen de esa empresa. Entonces, en este modelo de concentración, en esta forma de acción y de llegar a la sociedad, cada vez que tenemos la oportunidad, ya sea una pandemia o ya sea decir necesitamos tierra, hoy venimos reclamando por la ley de acceso a la tierra, que es que nos den créditos, que haya una ley en nuestro país que nos dé créditos para poder acceder a la tierra, ¿no? Porque la discusión de la reforma agraria sigue presente, pero también necesitamos políticas públicas que acompañen más allá de la discusión profunda. La ley de acceso a la tierra también plantea en el seno de nuestra sociedad el modelo, también plantea la concentración de tierra, también plantea este modelo de sojización, este modelo de certificación. Bueno, varias experiencias y varias estrategias, digo, se vienen dando a través de estas crisis. Digo, en Brasil, Periferia Viva, en Venezuela, el plan Pueblo a Pueblo. Digo, hay muchísimas experiencias que empiezan a interactuar entre el campesinado y la sociedad. Muchísimas gracias, Lucas. A ver, miren, tengo varias manos levantadas. Está Silvia, está Ana Deita, está Ramón Vera, Pat, lo tengo también como una participación. Tenemos 5 minutos para terminar. En realidad, tal vez necesitamos 5 minutos más si las participaciones que faltan son concisas. ¿Me pueden comentar los intérpretes si pueden estar 5 minutos más, por favor? Sí, no hay problema. Muchas gracias, Juan. Muchísimas gracias.
Ok, entonces vamos con, tengo a Yo dejo Silvia. la palabra, a los que no han hablado. Ok. Porque soy de TC. Ana, por favor. Muchas gracias. Yo solamente quería comentar. Preséntate. Soy Ana Beita de SECAM, que es Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano, que es lo tratamos de decir nosotros como un centro de reflexión y pensamiento desde el enfoque de los y las campesinas y pueblos indígenas. Entonces, lo que yo quería comentar es el recuento que hizo Pat, que me parece importantísimo, cómo ese recuento lo hemos tenido presente desde el SECAM muchas veces para tener una visión de hacia dónde ir o una explicación del panorama general. Lo que yo quería decir es, por ejemplo, nosotros conocimos las fábricas de puercos en 1992 gracias al IATP en Minneapolis y cómo estaba luchando el movimiento social en contra de esa producción fabril intensiva de puercos. Actualmente en México, el 70% de los puercos son producidos así. Por otro lado, conocimos las luchas en contra de los OGMs gracias a los trabajos de ETC Group, de Pat Mooney, y actualmente estamos luchando todavía contra eso con muy distintos enfoques. Entonces, bueno, me parece que es importantísimo este evento, importantísimo ver por dónde, pero lo que yo quería enfocar es, bueno, desde México lo que yo veo es una gran estatización, el Estado está permeando todo y una reducción de la sociedad civil. Lo que se veía en 2007 como algo que iba a venir, que era la defensa del territorio, actualmente es la destrucción total de los territorios, la destrucción sobre todo del sur del país, que es lo más campesino e indígena, y esta destrucción viene acompañada por la entrada de las corporaciones de muchos países, pero principalmente Estados Unidos, y la destrucción a partir de la creación de megaproyectos, de la entrada de la Guardia Nacional, la Marina a controlar los territorios, y es una destrucción total de la vida campesina. Eso va a implicar desaparición de cultivos, de variedades, de especies, va a implicar una contaminación enorme, y la verdad no sabría cómo podríamos solidarizarnos para luchar contra ese tipo de monstruos que al menos en México se están viendo como una presencia muy importante y devastadora. Creo que es todo. Quiero ser breve. Muchísimas gracias. Le daría la palabra a Ramón y finalmente, sí, ya bajaste la mano, Ramón. Ahí está. Y finalmente a Pat le dejo una reflexión para cerrar y nos despedimos. ¿Sí me oyen? Se oye bien. Sí, bueno, en realidad lo que quisiera yo decir es que en realidad tenemos varios niveles de observación y esos niveles de observación a veces nos confunden. Entonces, claro que estoy totalmente de acuerdo con el diagnóstico que ha hecho Pat durante toda la primera parte, y creo que es muy importante asumir todo ese diagnóstico y cómo la sociedad civil de alguna manera ha ido respondiendo a ese escenario que vamos entendiendo cada vez más y más. John Berger alguna vez nos comentó que
curiosamente la globalización había sido tan terrible, pero al mismo tiempo nos había dado los elementos para justamente poder hacer la crítica de esa globalización y que eso nos tiene que dar elementos para lo que puede ser predecible, pero yo estoy totalmente de acuerdo con Larry Lohmann en que tendríamos que darle un espacio a lo impredecible, poder asumir el misterio, poder asumir lo que no sabemos, ¿no? La relación, el equilibrio entre certeza y misterio, entre asumir ese misterio es lo que los pueblos campesinos han estado haciendo durante 10,000 años y en esos 10,000 años siguen aquí justamente porque han logrado tener ese nivel, llamémosle de improvisación, vamos a usar esa palabra por el momento, pero en realidad es una valentía, ¿no? Es una soltar esa necesidad de predicción constante que es como de cierto nivel de observación y asumir eso que Itziar hace rato decía, ¿no? Nuestras indicaciones más cotidianas tendrían que estar presentes para poder estar construyendo nuestras herramientas de improvisación. Entonces, vuelvo a lo mismo que decimos todo el tiempo. Tenemos que reconstituir las comunidades, tenemos que reconstituir las personas y entonces prepararnos para cualquier eventualidad, vamos a decir así, para cualquier eventualidad y no estar como respondiendo siempre a como los escenarios que tenemos que, por supuesto, son importantes también irlos viendo, pero que no estemos solamente en esa dependencia de los escenarios, sino que más bien nosotros tendríamos que estar empujando las posibilidades que tenemos desde la improvisación, desde asumir plenamente el misterio, lo insondable, lo que no podemos predecir, y a partir de eso fortalecernos, crecer nuestras fortalezas que siempre son colectivas, nunca son de nosotros solitos. Gracias. Muchas gracias, Ramón. Pat, ¿tienes una última reflexión? Yeah, I'll be very quick. Thank you. Sí, voy a ser bien rápido. Gracias. Creo que hay dos experiencias de crisis recientes que creo que son importantes. Una es la crisis de la guerra en Ucrania y el COVID con la industria farmacéutica y la industria alimentaria, los bancos y la industria de high-tech. Entonces, en estos casos vemos cosas transversales, el problema con las cadenas de distribución que hace que sean vulnerables y es fácil de desafiar y atacar y lo esperamos eso en crisis futuras. Y el segundo es el problema de globalización, que también tiene que ver con las cadenas de suministro y la ventaja de los mercados locales, las producciones locales. Entonces esas son fuerzas que tenemos con la industria de armamento, son muy buenos para crear los lanzadores de misiles, pero no tanto de misiles, los refiles, pero no las balas. Entonces, ambos están, muchas industrias están también luchando por la urea que necesitan para sus producciones. Y entonces, muchas de estas industrias han necesitado algunas de las cosas que tienen que producir la vacuna del COVID. Entonces, algunos de los problemas en sus clínicas de suministro son ventajas para nosotros para mostrar algunos de los problemas que ellos tienen. Y es importante que los desarrollo y las estrategias de comunidad para la supervivencia son las que necesitamos. Esos son columnas para ver a las futuras crisis y sabemos que al menos esto está en el lugar ahí. O sea, hemos hecho un recorrido de casos muy concretos y ejemplos de acciones muy concretas a la necesidad de reflexiones más totales, más de orden
pues histórico, filosófico, ¿no? Encontrar las estructuras y las formas diferentes en que aparecen los problemas, como decía Lim. Entonces hay muchísimas ideas muy potentes. Visitar el futuro, de alguna forma decía Ana, ¿no? Como visitamos las catástrofes de las granjas de cerdos en un lado y ahora es lo que se está viviendo en México. Hay muchísimos ejemplos de acciones que se están haciendo, de cosas muy concretas que se pueden hacer y quedaron esbozados hasta donde yo veo, pero también si mis compañeros Soledad y Tom tienen alguna como idea final, yo creo que quedó esbozado el tema de la educación, del tema de las generaciones futuras y el tema de la invasión que tenemos tan agresiva de todo lo digital, incluidas las predicciones con algoritmos y la inteligencia artificial. Creo que son temas para la segunda sesión muy, muy concretos. La segunda sesión se llama, se refiere a qué señales vemos en el horizonte desde donde nosotros estamos trabajando y qué casos vale la pena tal vez desmenuzar. Entonces, no sé si Soledad o Tom tengan alguna como idea que redondee lo que escuchamos. No, tal vez, Vero, solo sumar a este recorrido que hiciste vos, algunas cosas que salieron en el chat que me parece también interesante, que es no olvidar nunca sumar a este armado de escenarios a futuro la intersección entre la escasez energética y estos conflictos y crisis posibles que se expresan en los sistemas alimentarios. Había un comentario ahí, y creo que muchos de los comentarios en el chat tenían que ver con ir poniendo elementos que contribuyan a la construcción de estos escenarios de futuro. Pareciera que digamos, un camino para ir haciendo esta construcción colectiva de las sorpresas predecibles sería poder elegir, digamos, ciertas entradas para construir algunos escenarios que podamos analizar y mirar cómo se construye el escenario y qué herramientas tenemos frente a esos escenarios, como para un ejercicio práctico de llevar adelante, digamos, esta metodología. Sí, muy bien, Soledad, muchísimas gracias. Pues vamos despidiéndonos todos. La segunda sesión es hasta el 19 de mayo. Estaremos en comunicación, vamos a ir sintetizando, organizando lo que aquí se dijo. Tenemos las grabaciones solo para propósito de volverlo a texto y mantener comunicación con todos ustedes. Y les agradecemos muchísimo, de verdad que esperamos verlos en un movimiento un poco más allá de a donde llegamos hoy, en mayo. Muchísimas gracias. Nos despedimos y algunos vamos a quedar aquí para platicar, pero muchísimas gracias a todos y todas. Thank you. Gracias, adiós. Gracias, Pat. Gracias a todos. Gracias. Gracias, Eli. ¿Apago la grabación? Sí, perdón, apágala. Gracias, Ramoncito. Y Laura también, si estás grabando. Laura, if you are recording, we can stop now. There we go.